Vamos a hacer una revisión de las tareas que tienen que realizar en este tema, que es informe de lectura, que corresponde a la unidad 4. En el campus se encuentran dividido en dos partes, que está la teoría y las actividades. En la sección de teorías tienen el documento que corresponde a la parte teórica, que les va a ser de utilidad para estudiar y aprender algunos conceptos que van a ser necesarios para poder elaborar el informe. A continuación tiene un ejemplo que haciendo clic en él van a encontrarse con un documento de este tipo, que es un documento que está en internet, es un ejemplo de un informe de lectura que si lo quieren descargar, haciendo clic en esta opción, lo pueden descargar a su máquina. ¿Cómo está formado este documento? Este documento tiene una copia de un escrito que fue publicado en internet el 10 de diciembre de 2010. ¿Quién lo hizo? El rabino Daniel Goldman. Tituló el tema de su publicación El extranjero. Esto identifica justamente, al decir por Daniel Goldman, es el autor de este texto, y él hace un escrito opinando y esbozando argumentaciones a partir de una temática. Si seguimos a continuación, vemos que alguien ha hecho un informe de lectura sobre ese artículo que escribió Goldman. Entonces el informe de lectura le puso el nombre El extranjero porque hace referencia al nombre del artículo sobre el que hace ese informe, coloca los datos del autor, el nombre del artículo, dónde fue publicado, que es página 12 en Argentina y en qué fecha. A continuación, todo lo que sigue corresponde al documento que armó esta persona como informe de lectura. Entonces está formado por distintas partes, distintas ítems. Cada párrafo corresponde a una etapa de ese informe. Este tipo de datos, si ustedes miran lo que figura en la teoría con respecto al formato de un informe, se dan cuenta que la primera parte corresponde a los datos del autor, es decir, Daniel Goldman es rabino desde el 85 y hay una serie de datos que corresponden a él como persona y como qué función cumple en la sociedad o en instituciones de la sociedad, como en este caso porque es un rabino. Luego avanza con identificar a qué tipo de texto corresponde. Entonces hace referencia que fue publicado en el Diario Argentino, página 12, en qué fecha, con qué contexto, digamos, ha hecho esta publicación esta persona. Y luego arranca, digamos, da inicio ya a lo que es las componentes y las secciones que forman un informe de análisis crítico de un artículo. Para finalizar, como verán acá, con una conclusión. Entonces, en las distintos párrafos van a ir indicando aspectos de ese análisis que hacen de ese texto y si ustedes hacen una comparación, que es la que tienen que hacer en la actividad, van a ir identificando a qué pertenece cada uno de estos grupos textuales. En esta parte, por ejemplo, el texto no resulta convincente. Aquí está haciendo una explicación y planteando una postura el que escribe este informe con respecto a este artículo. Es decir, está argumentando también si él está de acuerdo o no con lo que plantea el autor de ese artículo. Y después finalmente cierra con una conclusión sobre esa temática y hace una conclusión de ese informe. Como verán, este es un ejemplo. Entonces tenemos un texto fuente, que es la primer carilla, que sería el texto que tomamos de internet, de alguna otra fuente, que han publicado. Y luego lo que se hace es un informe de lectura crítico, donde hacemos el análisis en base al formato que se ha propuesto en la teoría, de cómo escribir un análisis de un informe de lectura a partir de un texto fuente que hemos tomado. Bien, esto es acá a modo de ejemplo. Ponemos el campus, entonces la actividad, aquí yo he agregado las fechas de vencimiento para que lo tengan en cuenta. El práctico, vamos a abrirlo. Hay que tener en cuenta que cuando abrimos Word a veces no está habilitada la edición del documento, con lo cual hay que prestar atención de que este botón haya sido presionado para habilitarlo. Procedemos a eso
y nos va a habilitar todas las herramientas para poder editar ese documento. Bien, ya ahora tenemos las herramientas. Si no lo hacemos, no vamos a tener permiso, no vamos a tener habilitadas estas herramientas que me permitan escribir o modificar este documento. Bien, el objetivo del práctico es identificar la estructura que tiene un informe de lectura y justamente saber incluir elementos argumentativos, que esto está todo en el material teórico. En el material teórico tiene un ejemplo de un texto donde se marca y se resalta las secciones de un documento y cuándo se hace argumentaciones a favor o en contra, cómo lo podemos realizar, con qué vocabulario, cómo se estructura ese tipo de argumentaciones. Bien, las actividades propuestas en este práctico serían la actividad 1 y la actividad 2. En la actividad 1, el objetivo es identificar en un informe de lectura las distintas secciones que forman parte de este tipo de informes. En este caso lo que le pedimos es que identifiquen justamente en el informe que les mostré recién, que sería este, está todo el texto copiado, entonces tienen que identificar las secciones que forman parte de un informe. En este caso se le pide la referencia de la fuente, si la menciona, pintarla de color verde. La fuente sería, por ejemplo, de dónde se toma esa información, dónde fue, si fue una página web, si fue un diario, si fue un blog o de algún documento publicado en alguna institución identificada como de académica. Bien, en este caso es página 12, es un diario, un medio masivo. ¿En qué fecha? Entonces vamos a seleccionar esa parte en color verde. Entonces, página 2 en Argentina. Y marco la fecha para referenciar en qué momento. Luego les pide presentación del autor y del trabajo. Pintarlo con color rosa. En este caso sería el autor, lo menciona aquí los datos del autor los menciona en este apartado. Entonces vamos a elegir un color, más bien podemos elegir desde aquí también otros colores y vamos a elegir este color. Y así vamos a seguir en el trabajo práctico. Esto tenemos que tener en cuenta el material teórico donde me indica cada una de las secciones que forman parte de un informe para poder comparar este documento e identificar justamente estos párrafos a qué parte de ese informe corresponden. Me pide que identifique la descripción del texto fuente, es decir, dónde describe las componentes o la temática que trabaja o que desarrolla Daniel Goldman en ese artículo. Entonces, bueno, tendrán que identificar en qué sector de estos párrafos o cuáles son todos los párrafos que trabajan el desarrollo del tema propuesto. Después les pide la argumentación personal sobre ese trabajo fuente. Entonces, en este documento deberán identificar dónde es que está mencionado una argumentación sobre ese texto. Entonces, concretamente es sobre el texto original, que era un artículo presentado por Daniel Goldman, que se llama El extranjero. Alguien hizo un informe de lectura. Entonces lo que tienen que trabajar es identificar cada una de esas componentes en este texto para aprender a cómo armar un informe de lectura. En la segunda parte de este práctico se les pide armar justamente un informe de lectura ya. La temática sería redes sociales y el impacto ya sea en deporte, justicia o administración pública. Sería adecuado que traten de hacerlo en base a su carrera. Si ustedes han elegido una carrera de deporte, podrían hacer las redes sociales y su impacto en el deporte. Si son de justicia, serían las redes sociales y su impacto en la justicia, ya sea positivo o en forma negativa. Y lo mismo para la administración pública. El trabajo entonces debería ser realizado en un grupo de no más de 3 personas y el escrito debe presentar estos requisitos. Entonces, respetar ese formato inicial que se les propone en el material teórico, buscar algún documento en la web, algún sitio que hable, algún artículo que hable sobre redes sociales y el impacto en el ámbito que ustedes elijan,
y luego deben tener que escribir ese informe a partir de ese documento base, o fuente como se le llama, van a hacer ese informe crítico. Ese informe crítico tiene que tener estos 5 puntos. Sería la referencia bibliográfica, quién es el autor, cuál es el título del trabajo, dónde se publicó. Por ejemplo, en algunos lugares cuando se publican artículos no siempre sale el autor. A veces como que es una página donde publican artículos pero no saben explícitamente el autor. En ese caso se coloca autor desconocido. Pero si es un documento académico que está publicado en algún congreso, el autor siempre figura. Entonces pueden hacer una búsqueda de ese autor en Internet para identificar dónde se desempeña, qué tipo de trabajos realiza, cuál es su formación. El cuerpo del informe tendríamos que poner ahí entonces la presentación de este autor. Una vez que lo hemos buscado, lo hemos investigado, entonces ponemos los datos y cuál es el tema que trata en esta oportunidad, es decir, cuál es la temática que ha desarrollado. El tercer punto sería la descripción del trabajo fuente, es decir, qué desarrolla en ese texto, en ese escrito el autor, a qué ámbito corresponde, si circula en medios masivos o en el ámbito académico, si está publicado en un congreso o es una página de un diario o un blog. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese documento? ¿Qué plantea o qué intenta resolver? La idea es que estas preguntas son preguntas guías para hacer el informe. No quiere decir que sea un cuestionario, que van a ir respondiendo punto por punto y como modo cuestionario. No, la idea es que son preguntas guías para que ustedes armen un texto al modo del ejemplo para que corresponda con un informe de lectura crítica. El punto 4 es su punto de vista, es decir, a partir de la lectura, del análisis de ese documento que ustedes han elegido, ¿cuál es su postura sobre esa temática? ¿Concuerdan o no sobre ese trabajo? ¿Es idealista? ¿Es realista? Dice entonces, ahí dice, ¿cuál es su punto de vista sobre la propuesta del autor? Digamos, ¿coinciden o no coinciden con esa postura? Y a partir de allí tendrán que argumentar, y por eso es que la teoría se explica cómo argumentar posturas para que ustedes puedan avalar su fundamentación. Es decir, van a argumentar a favor o en contra y tienen que saber explicar por qué motivos y desde dónde se están avalando esas argumentaciones. La longitud, yo he puesto una carilla, que no supere una carilla, para evitar que sea un documento en el cual abunden párrafos copiados, sino que lo que se busca es que ustedes armen un informe con elaboración propia. No es que hay que copiar todo lo del texto original, sino que es mencionar, ir haciendo referencia a las ideas plasmadas en ese artículo y por ese motivo tratando de que sea algo sintético. Se pueden estirar, explayar un poquito más de una carilla, pero no demasiado para que no sea tan extenso. La idea es que ustedes descargan este práctico y aquí a continuación empiezan a escribir el informe. Colocan el nombre de las personas que van a participar de este informe, quiénes son los integrantes del grupo, y empiezan a escribir a partir de aquí ese informe. Y eso sería la parte de las actividades. Una vez que han finalizado, un miembro del equipo va a hacer la entrega del trabajo práctico. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, entonces, estando el trabajo finalizado, van a entrar aquí y van a ir al botón entregar actividad. Eso les va a permitir buscar el archivo en su máquina. Examinamos y buscamos en la carpeta algún archivo. Vamos a seleccionar cualquiera. Y una vez que lo seleccionaron, presionan subir este archivo. Ahí está el documento. Presionan guardar cambios.